La justicia y el desarrollo son fines superiores en los procesos de cambio en la comunidad y su construcción depende de todos. La Asociación Paz y Esperanza contribuye en ese anhelo a través de su propuesta radial Justicia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al programa Justicia y Desarrollo. Reciban ustedes un cordial saludo a nombre de la Asociación Paz y Esperanza de Huánuco. Y bien, en esta mañana tenemos un importante tema a tratar. Piden al Estado peruano asegurar acceso a la justicia para niñas víctimas de violencia sexual. Y para conocer este tema estaremos conversando con la señora Lili Espinosa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Madres Tamar, quien estuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio Público recepciona denuncias por maltrato infantil, violencia familiar o sexual contra niños, niñas y adolescentes, defendiéndolos a ellos y sus familias en juicio. Si sabes de casos de algún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes, comunícalo a las Fiscalías de Familia en el Jirón 2 de Mayo 1155 o llámalos al teléfono 51 17 16. Juntos y juntas por una infancia sin violencia en Huánuco. Es un mensaje de paz y esperanza con el apoyo de AECI. La Policía Nacional del Perú brinda protección a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de maltrato, recepcionando sus denuncias por violencia familiar o sexual y deteniendo a los agresores. Si sabes de casos de algún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes, comunícalo a la Comisaría de Huánuco en el Jirón Constitución 621. Teléfono 51 31 15. Celular 980 122 965. RPM numeral 422965. O en la Comisaría de Amarilis en el Jirón Los Girasoles, cuadra 1. Teléfono 51 33 10. Juntos y juntas por una infancia sin violencia en Huánuco. Es un mensaje de paz y esperanza con el apoyo de AECI. Y bien, amigas y amigos, como ustedes conocen, en la audiencia pública celebrada en el marco del 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., la delegación peruana, conformada por representantes de la sociedad civil, solicitó al Estado peruano elaborar una ruta integral de atención, protección y acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar. Precisamente una de las personas que estuvo en ese espacio fue la señora Lili Espinosa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Padres y Madres Tamar. Lili, muy buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, señora Elizabeth. Lili, ¿cómo te sientes de haber representado a la Asociación de Madres Tamar, a la mujer huanuqueña y al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuéntanos tu experiencia, Lili. Sí, la experiencia fue muy agradable, inolvidable, muy buena, porque yo creo que se ha logrado muchos aspectos, ¿no?, para poder mejorar la situación aquí, no solo en Huánuco, sino a nivel nacional. El trato allá fue muy bueno por parte de los comisionados. Creo que se sensibilizaron bastante con el tema y lo más agradable, creo yo, fue el comportamiento del Estado. El Estado no refutó nada de las peticiones que se le hizo. Entonces, por esa parte estamos contentos, porque creo yo, debido a las recomendaciones que da el comisionado, entonces creo que el Estado se va a encaminar por eso y se va a lograr mejoras, ¿no?, en este caso de violación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Dijiste que el Estado tiene una enorme deuda con los niños, niñas y adolescentes agredidos sexualmente y que tu presencia era para recordarles esa deuda. Cuéntanos esas dificultades que diste a conocer ante la Corte, lo que enfrentan las madres Tamar para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a la justicia, Lili. Claro, referente a la enorme deuda que tiene el Estado, eso es algo muy cierto, porque cuando una madre o un padre va a hacer la denuncia respectiva en las instituciones respectivas, simplemente te ponen trabas. Una de ellas, lo que yo hablaba, era cuando una vez que uno ha hecho una denuncia respectiva, pues en el Ministerio Público no te dejan ver el expediente. O sea, como que a los papás nos minimizan. Pero de repente somos como cualquier cosa, ¿no?, ya que lo vamos acompañados de los abogados. Y
como usted sabe, el Estado no brinda de abogados gratuitos a las víctimas. Entonces, esto los dificulta, ¿no?, a los padres para poder saber cómo está el avance del expediente, si está a favor o en contra de los agresores. ¿Qué otras trabas has encontrado? Otra es que cuando, para nuestra desgracia creo yo, el Estado peruano brinda de abogados gratuitos a los agresores. Sin embargo, la víctima no tiene ese beneficio. Cosa rara, ¿no? Porque se supone que el Estado debe estar de parte de las víctimas, pero nosotros, al ver que el Estado le brinda abogados gratuitos a los agresores, más pensamos que está de acuerdo con ellos que con nosotros, ¿no? Entonces, yo decía que eso nos parece muy injusto, que estas cosas deberían de cambiar, que el Estado debería preocuparse por contratar más abogados públicos para que defiendan a las víctimas. También se presentaba otras dificultades en medicina legal, ¿no? El hecho de que la atención es más de varones. Y yo decía que a veces un niño cuando sufre ese tipo de traumas, el tan solo ver a otra persona varón es igual de traumante. Por más que va acompañada de la mamá, la niña, el niño tiene miedo. Entonces, nosotros creemos, para este tipo de casos debería ser especialmente mujeres. Mujeres sensibilizadas, mujeres capacitadas para poder llevar ese tipo de casos, ¿no? Porque los varones de repente tienen la intención de trabajar, pero creo que en este caso sería, ¿no?, mejor las mujeres. Otra de las dificultades, ¿no?, es que cuando a veces los padres tienen conocimiento de dónde se encuentra el agresor de la víctima, ellos van a hacer la denuncia, a avisar, ¿no?, al policía, para que estos los arresten, hagan su trabajo. Pero en muchas de las oportunidades, los policías a veces no quieren ir. No quieren. ¿Por qué? Pues, aduciendo, ¿no?, que bueno, ¿qué, señor? No tengo gasolina, no hay plata. Entonces, los padres, ¿no?, muy humildes ellos, a veces hacen lo imposible para poder buscar el dinero, se adeudan, qué sé yo, venden algo, para que puedan, ¿no?, dar la gasolina para que el señor haga su trabajo, ¿no? Estas cosas a nosotros también nos mortifican, ¿no?, nos fastidia bastante porque son cosas que no debería pasar. Otra de las dificultades es que cuando el niño o la niña, ¿no?, en confianza con sus amigos, se cuentan sus cosas, a veces la confianza que los padres no le damos, entonces le cuenta lo que le ha pasado y a veces la amiga, por querer ayudar a ese niño, va a hacer la denuncia respectiva al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa allí? Simplemente al menor, por ser menor de edad, no le toman importancia la declaración importante que está dando en ese momento. ¿Por qué? Porque es menor de edad. Entonces, ¿qué hace? Le dice, tienes que venir con una persona adulta para recién poderte hacerte caso. Cuando debería ser, si es una denuncia grave, está hablando de violación. Entonces, nosotros creemos que el Ministerio Público debería enfocarse más en eso y debería tomar las denuncias respectivas a los niños, sin presencia de un adulto, ¿no? Que ellos se encarguen de la investigación, que se encarguen de todo ese proceso, pero que hagan caso al niño. Lo otro, caso muy lamentable, a veces el abogado o defensor público no quiere acompañar al agresor. No se le toma muchas veces la manifestación de la víctima cuando el caso ocurrió recientemente. Simplemente no se toma la manifestación porque el agresor no cuenta con un abogado. ¿Y qué aduce el defensor público? Dice que ese señor no se encuentra debidamente identificado. Entonces, estas cosas a nosotros nos hace parecer que la justicia, en vez de estar, ¿no?, a favor, como decían antes, de la víctima, está a favor del agresor. ¿Dónde se ha visto eso? Yo creo que cuando la niña va, le toma la manifestación, esté o no esté el abogado del agresor, te tiene que tomar ya de una vez, al momento. ¿Por qué tener que hacerle volver a la niña para que dé su manifestación? Cuando la manifestación tiene que ser ya. Yo creo que en ese punto el agresor, para mí, no debería tener ninguna consideración. Indicaste algunas necesidades que se requerían para hacer más accesible y proteger a la infancia. ¿Qué recomendaciones hicieron al Estado peruano para que puedan actuar así? Una de las principales es que una vez que haya una víctima haya sufrido esta agresión, que el Estado crea instituciones públicas especializadas para el tratamiento psicológico de los niños, que es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Como sabemos, hay psicólogos, pero solo para el momento, para que te tomen los datos del día que pasó, pero para la recuperación exacta de la víctima simplemente no hay. Entonces exigimos que el Estado haga eso, ¿no?, que cree instituciones para el bien de las víctimas. Y también, ¿no?, que el Estado debería de incentivar, de repente, trabajar con el Ministerio de Educación y capacitar en las instituciones públicas, ¿no?, para que enseñar desde niños, ¿no?, a los más pequeños, enseñarles qué deben hacer ellos para aprender a protegerse, para aprender a cuidarse, y capacitar a los padres para que ellos también aprendan a cuidar a sus hijos. Mucho de lo que ocurre es por falta de conocimiento, por ¿no?, supuesto, de los propios padres que quizás no ven el peligro.
Por supuesto, hay que capacitar y sensibilizar bastante a los padres, porque los padres muchas veces son confiados. Y en esta vida no hay que ser muy confiados, no hay que esperar que nos pase para recién nosotros como padres también sensibilizarnos. Y parte de ese trabajo es que el Estado tiene que hacer esto, tiene que llevar a cabo esta realidad, porque es muy importante. Yo creo que si empezamos con el tema de prevención, las cosas de a pocos van a ir mejorando. Lili, estamos muy orgullosas de tu participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que has jugado un rol protagónico allí y que has llevado la voz de la mujer. En ese aspecto queremos agradecerte y felicitarte por todo ese trabajo que estás haciendo y decirte que estamos contigo. Tus palabras finales. Muchas gracias. Yo me siento muy feliz por haber representado a todos esos padres, a todas esas madres de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual. Mi presencia ante la comisión fue esa. Fue hacerles saber al Estado peruano que esas cosas están pasando, que ya no puede pasar más y que de repente, gracias a lo que los comisionados nos han escuchado y den las recomendaciones respectivas, pues el Estado entienda. Nos haga caso. Mire, hemos tenido que viajar tan lejos para que el Estado nos haga caso. Yo tengo esa confianza de que ahora las cosas van a ser diferentes. De repente haremos el seguimiento necesario, que siempre se debe hacer, pero yo creo que las cosas van a mejorar para bien, van a mejorar para esos niños, van a mejorar para esos padres, y me siento muy feliz por todo ello. Muchas gracias. El Centro de Emergencia Mujer brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar o sexual. Si sabes de casos de algún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes, comunícalo a su oficina en el Jirón Los Girasoles, Cuadra 1, Paucarbambilla, Amarilis, o llámalos al 510402 o al 941-526985. Juntos y juntas por una infancia sin violencia en Huánuco. es un mensaje de paz y esperanza con el apoyo de AECI. La DEMUNA atiende casos de cualquier tipo de maltrato infantil y demás situaciones que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para referirlas ante las autoridades competentes en caso de faltas o delitos. Si sabes de casos de algún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes, comunícalo en la DEMUNA de Huánuco, en el Jirón General Prado, número 750, teléfono 513340, anexo 145, o en la DEMUNA de Amarilis en el Jirón Miguel Grau 336, Paucarbamba, teléfono 517474, anexo 220. Juntos Y juntas por una infancia sin violencia en Huánuco. es un mensaje de paz y esperanza con el apoyo de AECI. La Defensoría del Pueblo garantiza que las instancias estatales cumplan adecuadamente sus funciones de protección y defensa de los derechos del niño, niña y adolescente. Si sabes de casos de algún tipo de violencia contra niños, niñas o adolescentes que no están debidamente atendidos, comunícalo a su oficina en el Jirón Constitución 778 o llámalos al teléfono 510364 o al 518203. Juntos Y juntas por una infancia sin violencia en Huánuco. es un mensaje de paz y esperanza con el apoyo de AECI. Justicia y Desarrollo, escúchanos todos los viernes a las 9 de la mañana. Es grato informar que la delegación peruana también estuvo liderada por el destacado abogado Ronald Gamarra, quien solicitó al Estado que los niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual tengan asegurado su derecho a contar con un abogado que los represente desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y a lo largo de todo el proceso penal. Entre otras de las peticiones, escuchemos su participación. Pese a la afirmación de sus derechos y la necesidad de una especial protección estatal, en el Perú la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un crimen cotidiano, grave, extenso, persistente y con efectos devastadores sobre la víctima. Un crimen perpetrado clandestinamente, en espacios cerrados, sin mayor testigo que la víctima
y en el que un elevado porcentaje de los agresores son conocidos de antemano por la víctima. Todo ello en un contexto marcado por la falta de debida diligencia del Estado para prevenir la violencia contra las niñas y adolescentes y la ausencia de una adecuada sanción de la misma. En suma, un problema serio, actual y prioritario de derechos humanos. Nivel de prevalencia de niños, niñas y adolescentes entre las víctimas. Si bien la información oficial disponible sobre la materia aparece de manera fragmentada y varía según la institución oficial que la elabora, todas ellas coinciden en señalar el alto número de denuncias de delitos contra la libertad sexual en el Perú, en identificar a la mujer como víctima fundamental de la agresión y específicamente en el rostro de la niña y adolescente como la víctima primera y última. Según la data de la Policía Nacional, entre el 2000 y el 2009 se presentaron 63.545 denuncias por violaciones sexuales. El 93% de las víctimas fueron mujeres. El 72% fueron mujeres menores de edad. Esa información coloca al Perú en la posición 16 entre los países con mayor tasa de denuncias por violaciones sexuales en el mundo, en la posición 9 tratándose de los países en desarrollo y en la posición 1 entre los países de América del Sur. Esa cifra, pese a su enormidad, ofrece un panorama menor al real. Ulterior información del Ministerio Público da cuenta que solo entre enero del 2008 y junio del 2013, se han registrado 100.511 denuncias por la comisión de delitos contra la libertad sexual y que de ese total el 49.9% tiene como víctimas a menores de edad. El nivel de prevalencia de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia sexual plantea un conjunto de desafíos específicos al Estado peruano. En primer lugar, la necesidad de contar con e implementar una política de prevención del delito, llevar adelante de forma sostenida campañas de sensibilización social, hacer alianzas con los medios de comunicación, tomar en cuenta la especial circunstancia de que los agresores no solo están en el espacio público, sino preferentemente en los espacios considerados seguros por la víctima. La revisión del Código de los Niños y Adolescentes para, de una vez por todas, avanzar en el reconocimiento sin cortapisas del conjunto de los derechos de los menores. También un serio esfuerzo de empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos sexuales y del derecho a la participación, entendiendo además que ello les permitirá, de presentarse el supuesto, acceder a la justicia directamente, la creación de servicios amigables y accesibles para que ellos puedan plantear sus inquietudes, obtener información sobre sus derechos, sobre las situaciones que los ponen en cuestión, acceder a una orientación legal que de ser el caso, o encaminarlos a otros servicios del Estado, médicos, psicológicos, etc. Hoy en día, lamentablemente, la alta tasa de denuncias por violación sexual se mantiene en el Perú, pese a los esfuerzos desarrollados por el Estado. La prevalencia de los menores de edad como víctimas principales del delito sigue siendo, pues, lamentablemente, una realidad en el Perú. Acceso a la justicia. Entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de junio del 2013, el Poder Judicial ha tramitado 42.110 procesos penales por el delito de violación a la libertad sexual. Vale decir, solo el 41.9% del total de delitos contra la libertad sexual registrados por el Ministerio Público ingresa al sistema penal del Poder Judicial. De acuerdo con el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial, en el momento en que hizo la declaración, el 90% de casos de violación sexual de mujeres adultas y de adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 termina en absolución o sobreseimiento. Ningún otro delito en el Perú, señoras y señores comisionados, tiene una tasa tan alta de decisiones judiciales de no responsabilidad. Ningún otro. Los órganos judiciales a cargo de las investigaciones y juicios de los delitos contra la libertad sexual bajo la cobertura del antiguo Código de Procedimientos Penales no han brindado una adecuada respuesta procesal y sancionadora al problema de la violencia sexual contra las mujeres y específicamente contra las mujeres menores de edad. Lamentablemente, las entidades de la reforma procesal penal tampoco han asumido una perspectiva de género en análisis de la naturaleza de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres,
al tiempo que para algunos de sus integrantes pareciera que la necesidad de un mayor nivel del marco probatorio de cargo eleva la exigencia de las garantías que deben rodear a la declaración de la víctima de crímenes perpetrados en la clandestinidad para concederle virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado. En muchísimos casos, las víctimas sufren la inoperancia del sistema de justicia penal. Son parte y víctima de un proceso en el que la primera declaración, pues son sometidos a varias, es prestada fuera de la Cámara Gesell o de una sala de entrevista única. Son parte y víctima de un proceso en el que se les formula preguntas prejuiciosas o impertinentes referidas a su vida sexual. Son parte y víctima de un proceso adelantado por un juzgado y una sala penal no especializados en la investigación y juzgamiento de delitos sexuales. Son parte y víctima de un proceso conducido sin una perspectiva de género y sin apego al principio del interés superior del niño. Son parte y víctima de un proceso en el que la judicatura se les aproxima con prejuicios y estereotipos de género. Son parte y víctima de un proceso prolongado excesivamente en el tiempo, para finalmente encontrarse, en muchos casos, demasiados, señores comisionados, con un auto de sobreseimiento o una sentencia judicial que se pronuncia por la absolución de quien ellas indica como su agresor, es decir, por la impunidad. Las niñas y adolescentes víctimas tampoco cuentan con acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, como demanda la Convención de Belém do Pará, pues por lo general, cuando la reparación civil es impuesta, los montos fijados resultan diminutos. Los problemas de acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual plantean un conjunto de desafíos al Estado peruano. Hacer frente a la demora en la tramitación del proceso, la necesidad de implementar medidas adecuadas de asistencia y protección a la víctima, superar la falta de divulgación de los derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. El Estado, y lo reconocemos, señores comisionados, ha realizado importantes esfuerzos por mejorar los mecanismos de tratamiento y juzgamiento de estos delitos. Ha puesto en vigencia el nuevo Código Procesal Penal que nosotros aquí felicitamos. En la mayoría de los distritos judiciales ha hecho avances en la implementación de cámaras Gesell. El Poder Judicial, y aquí lo reivindicamos nosotros como sociedad civil también, ha aprobado el Acuerdo Plenario 1/2011 en torno a la apreciación judicial de la prueba en los delitos sexuales. Un acuerdo plenario que debe ser modelo en América Latina y que así debe ser asumido, es la petición de los peticionarios por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero pese a ello, la falta de acceso a la justicia se mantiene. El nuevo Código Procesal Penal no se aplica en Lima y Callao, distritos judiciales que concentran el 42% de las denuncias registradas de violación a la libertad sexual. Los magistrados de la reforma no aplican la perspectiva de género ni el principio del interés superior del niño al momento de tramitar y resolver los casos. Estas afirmaciones están sustentadas por informes presentados por la Defensoría del Pueblo en el 2007 y en el 2011. La terminación anticipada se aplica de forma inadecuada, la aplicación de la confesión sincera no siempre se efectúa cumpliendo los requisitos establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. A la fecha solo se han instalado 24 cámaras Gesell en todo el Perú, lo que es absolutamente insuficiente. Las víctimas no cuentan con representación legal de calidad y asesoría jurídica independiente. Felicitamos la creación de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de las Víctimas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, debemos ser claros. Actualmente solo cuenta con 30 defensores públicos de víctimas, de todas las víctimas y en todo el país. 30 defensores públicos para 100.000 víctimas de violación sexual en su agravio, lo cual es absolutamente insuficiente. Las medidas de protección no se dictan necesariamente, no siempre en los procesos penales. Carecemos de una ruta de intervención para la atención integral de la víctima y necesitamos de una justicia más amigable para los niños, niñas y adolescentes. El actual diseño de implementación de la Administración de Justicia Penal no posibilita la participación de los niños, niñas y adolescentes en defensa de sus derechos de forma directa y sin intermediarios. Otra de las peticiones realizadas por el doctor Ronald Gamarra, director de IPRODES, durante la audiencia, fue que el Estado peruano debe elaborar una base de datos completa, única y actual sobre los delitos contra la libertad sexual, con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este crimen sobre las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Escuchemos. Peticiones. El Estado peruano debe realizar cambios normativos a su legislación interna de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Aprobar el nuevo Código de los Niños y Adolescentes en el que se considere el derecho de los menores de edad a ser informados del conjunto de los derechos que les son inherentes,
particularmente los derechos sexuales y la participación de los niños, niñas y adolescentes ante la justicia de manera directa, a fin de denunciar la violación de sus derechos e instar la reparación de los mismos. Elaborar una base de datos completa, única y actual sobre los delitos contra la libertad sexual, con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este crimen sobre los menores de edad. El Estado peruano debe elaborar una ruta integral de atención y protección de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas. El Estado peruano debe crear servicios amigables y accesibles a los niños, niñas y adolescentes para la obtención de información sobre sus derechos, recibir asesoría jurídica o encaminarlos a otros derechos. El Estado peruano debe exhortar a los jueces de la República a aplicar el acuerdo plenario sobre valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. El Estado peruano, vía la Academia de la Magistratura, debe capacitar a jueces y fiscales en la importancia de la incorporación de la perspectiva de género y del principio del interés superior del niño. Dicha capacitación debe ser asumida como una política institucional de manera transversal y sostenida en el tiempo. El Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual el derecho a contar con un abogado que lo represente desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y a lo largo de todo el proceso penal. Debe contar con el número necesario de salas de entrevista única y, de ser posible, cámaras GESEL. El Estado peruano, por último, honorables comisionados, debe exhortar a los fiscales y jueces de la República a emplear la figura de la prueba anticipada en la toma de las declaraciones de los menores agraviados. Muchas gracias, honorables comisionados. Estás escuchando Justicia y Desarrollo, una alternativa radial que construye. Bien amigos, estamos llegando al final del programa, pero queremos antes un poco mencionar las palabras de la señora Lili, quien señaló que se sintió muy honrada de ser portavoz de tantos niños y niñas adolescentes, padres y madres de familia que luchan por lograr que sus casos no queden sin sentencia y no queden impunes. Creo que esta es una oportunidad para poder nosotros reflexionar sobre la situación que están viviendo miles de niños en nuestro país y también solicitar al Estado peruano que cumpla con el rol que le corresponde de dar protección a nuestros menores. De esta manera estamos llegando al final de nuestra jornada informativa. Queremos anunciarles que estaremos compartiendo mayor información este próximo viernes. Muy buenos días y permiso. La Asociación Paz y Esperanza presentó su programa Justicia y Desarrollo, una propuesta diferente para el cambio.